La sangre de Cristo nos demuestra que Dios no es solo perdonador, justificador, sino que Dios es justo. ¿Cómo eso se manifiesta en tu vida y en la mía? Quédate con nosotros en la Escuela Sabática Práctica. Bienvenido. Muy bien, estamos de vuelta aquí en la Escuela Sabática Práctica. Avanza el tiempo muy rápido. Ya estamos en la lección número 11 de este primer trimestre del 2025. Ha sido hermoso, maravilloso. Espero que tú también lo hayas disfrutado. Y hoy estamos estudiando esta linda lección, ¿qué más pude hacer? Y para estudiar esta lección y desarrollar este tema, está conmigo Joana Santana de Christian Record Services y nuestro querido amigo Norris Custodio, pastor custodio de la Central Estates. Exacto. Qué bueno estar. ¿Cómo estuvo su día? ¿Cómo está su día hoy? Feliz, pastor. Complacidos de poder estar aquí y compartir la palabra de Dios entre amigos. Exacto. Yo estoy feliz de tener esta oportunidad de leer la Biblia y conversar con ustedes. Vamos a aprender juntos. Amén, amén. Bien, y para eso quiero invitar a que leamos nuestro texto de memoria que está en Juan capítulo 18, el versículo 37. Norris, ¿podrías leer para nosotros, por favor? Juan 18, 37. Gracias. En la versión que tengo, Reina Valera de 2020, dice: repuso entonces Pilato: ¿así que tú eres rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Amén, amén. Joana, ¿qué tal si oramos para pedir la bendición de Dios al estudiar esta lección, por favor? Claro, pastor. Dios y Padre que estás en los cielos, gracias nuevamente por la oportunidad de poder compartir entre amigos, de poder aprender de tu carácter y de tu justicia. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor. Bien, esta es una lección más y ahora estamos estudiando un tema que es profundo, denso, Muy profundo. Que nos va a navegar en las aguas de la justicia y la vindicación del nombre de Dios. Y comienza con ese enfoque. La lección presenta un enfoque respecto a lo que Cristo hizo versus lo que hizo Satanás en este mundo. ¿Cuál es el impacto de las obras del enemigo versus cuál es el impacto de las obras de Cristo en la cruz a través de su vida y qué es lo que va a hacer al final? Así que quiero hacer una pregunta allí para ustedes para abrir esta discusión, y es: ¿cómo es que la historia presenta a Cristo como vencedor? Joana. Bueno, Cristo vino al mundo primero para dar testimonio de la verdad. Vino por medio de la cruz y demostró cómo podía salvar al ser humano, cómo poderle dar la oportunidad de una vida eterna. Y finalmente, cómo destruirá el reino del diablo. O sea que estamos hablando de una progresión en la que a través desde su venida, bueno, pues ya podríamos hablar mucho antes, Cristo viene y hace una obra específica para finalmente destruir las obras del diablo. Ahora, ¿cuáles eran las obras del diablo? Bueno, el que engañó desde el principio, ahí en el Edén, bueno, antes, ¿no? Mucho antes. Sí. Mucho antes. Y fíjate, Norris, y aquí viene un punto que me llama la atención. Cristo viene a hacer en la tierra lo que inició no en la tierra, el conflicto que inició en el universo. Exacto. La tierra viene a convertirse en el centro del conflicto y de manera interesante también en el lugar donde Dios va a poner fin al conflicto. Exacto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ese concepto te deja a ti valorar lo que Cristo está haciendo en esta tierra y lo que hoy está haciendo en el santuario celestial? Fue Cristo el que expulsó a Satanás, el que ya lo había vencido en el cielo. Y tuvo un segundo round, por decirlo así, aquí en la tierra. Y creo que Satanás, con un deseo de venganza, estaba dispuesto a vencer a su enemigo. Pero nuevamente yo le doy gracias a Dios por esa victoria. ¿Y en qué consistió la victoria de Cristo? En no pecar, en no rendirse al sofisma satánico de que la ley de Dios no se puede guardar, de que el hombre es egoísta y que no puede más que seguir siendo esclavo de sus propios instintos. Cristo vino a demostrar que el que pone a Dios en primer lugar es capaz de llegar hasta morir antes que violar la ley de Dios, antes que violar a Dios en su conciencia.
Y en ese sentido Cristo fue mi vencedor y me da esa victoria. Amén. Me otorga esa victoria gratis y le doy gracias a Dios por esa victoria. Amén, amén. Ahora, en el concepto de esa justificación, de ese justo que justifica, como lo mencionará el apóstol Pablo en Romanos 3, ese disfraz de Satanás es quitado cuando Cristo muere en la cruz, ¿sí? Porque allí se ve realmente la intención real que él tenía, matar a Jesús. Exacto. ¿Cierto? Exacto. Ya no hay más disfraz, ya no hay más... Se quitó el disfraz. Se quitó el disfraz. Exacto. Entonces, ¿qué tal si miramos Apocalipsis 12? Ok. Apocalipsis 12, 10 al 12. Y fíjate cómo esos 2 versículos o 3 versículos son claves, porque allí nosotros vamos a encontrar ese mensaje. Está en el contexto de la mujer y el dragón y del conflicto cósmico, y dirá: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido. Amén. Ellos le han vencido Ahí está. por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de testimonio de ellos. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte, por lo cual, como dice, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ¿cierto? Porque hay gozo. Ahora hay gozo en el cielo. Amén. Y la tierra tiene... preocupación, ¿cierto? Porque el diablo entonces, al haber alegría, cuando Cristo vence, entonces ahora Satanás dice: me queda poco tiempo y voy a irme con todo. a irme con todo, a desquitarse con los que quedan, ¿no? Ya. Entonces, en esa historia de la redención, en esa historia del concepto de la victoria de Cristo, ¿cómo esa cruz te da luz a ti, Johanna, a ti, Norris, a ti, amigo que estás ahí? ¿Cómo la victoria de Cristo en la cruz te da una luz acerca de la justicia, acerca del amor y de cuán completa es la obra de Cristo? ¿Qué faltaba? ¿Qué faltaría si ya Cristo ha hecho todo? Bueno, realmente ver a Jesús y su resurrección después de la muerte en la cruz me da a mí la seguridad de que el enemigo es un enemigo vencido, que no hay por qué temer. No hay por qué temer al final de los días, al juicio, porque Dios ya me ha justificado si yo vengo y acepto su sacrificio en la cruz. Es completo. Primero nos creó. Antes de crearnos había ideado un plan por si caíamos. Exacto. Venir a justificarnos, a salvarnos. Y ahora finalmente vemos cómo Él triunfó en la cruz. Y al final podremos ver cómo Él, delante de todo el universo, vindicará su nombre, porque fue justo, amoroso desde el principio. Amén. Norris. Sí, tu pregunta es muy importante acerca de qué falta. Y da la impresión que no falta nada, porque Cristo dijo: hecho está. Consumado es, ¿no? Con todo, el versículo que leíste nota la fórmula con las cuales vamos a vencer a Satanás. Número 1, con la sangre, que ahí está lo que Cristo hizo. Amén. Y después, a través del testimonio de llegar al punto de hacer lo que Cristo hizo también, que es por medio de ir hasta la muerte, si es posible. En otras palabras, no pecar, no creer esa mentira, y de esa manera vindicamos a Dios. Y eso es lo que queda, de que aunque Cristo proveyó la salvación, proveyó el perdón, queda de usted y de mí, de todo el que escucha, el deber de aceptar esa sangre, vivirla, experimentarla, y de esa manera hacer quedar a Satanás como un mentiroso. Seguro. Así es. Ahora, me interesa que vayamos a Isaías 5. La lección de esta semana presentaba sobre el cántico del amado, ¿correcto? Y allí en el cántico hay un concepto interesante de la participación que Dios le da a sus hijos en el concepto de el juicio de Dios. Ajá, o sea, exacto. y cómo entonces algo va a suceder con las criaturas que rechazaron ese amor. ¿De qué manera participa el ser humano en este asunto, ¿no? Porque yo puedo decir: oh, Dios hizo un juicio injusto. Y me encanta este texto, porque si tú lees conmigo la parábola de la viña que está allí en Isaías 5, los versículos 1 en adelante, dice que tenía una viña el amado en una pradera fértil. La había cercado, la había despedregado, la había plantado de vides escogidas, edificó una torre en medio de ella, y comienza, ¿sí? Y entonces el versículo
2 finaliza diciendo, esperaba que esta viña diera uvas buenas, okay, pero dio uvas silvestres. Entonces hay una pregunta que le hace Dios a Jerusalén y dice, ahora pues vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ustedes entre mí y mi viña. Dios pone a participar a su pueblo. A que emitan juicio. A que emitan juicio, ¿cierto? Exacto. ¿Qué más? Y aquí está la pregunta clave. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo comenzamos a navegar en ese cántico que Dios presenta en Isaías, Norris? No sé si me voy a adelantar, Daniel, pero veo aquí una escena que más adelante se repite en el ministerio de Cristo. Pero aquí Dios invita a su mismo pueblo que le digan, ¿qué más pude haber hecho por ustedes? Digan, ¿qué más pude hacer para ganarles su corazón y conquistarlos y venir a mí? Y allí, Daniel y Johanna, yo quiero preguntarles si vemos este paralelismo y esta conexión en una parábola de Cristo, cuando Él también ilustra lo que Él hace con una viña, viene precisamente en unas personas a querer apoderarse y hacen algo inaudito, increíble, que no tiene nombre, donde matan al hijo del dueño. Y de esa manera Cristo pregunta, dígame ahora ustedes, y Jerusalén contesta, y hacen una declaración que me revela a mí el destino de esa nación y por qué el amor de Dios o lo que Dios hace tiene un límite, y es donde a veces no queremos llegar y hablar. Pero Dios tiene un punto en el cual dice, hasta aquí, enough is enough, como se dice en inglés. Y viene ahora el juicio, que Israel mismo pronuncia. Ustedes recuerdan, ellos dijeron, ¿qué debe de hacer con esos que mataron? Digan ustedes qué dijeron. Se lo dejo a ustedes, Daniel. Ya. Y aquí es donde viene el punto, Johanna, y quiero leer esta frase. Voy a leerlo puntualmente. Es una pregunta que está en la lección de esta semana. ¿Debería Dios haber hecho algo más? Es que no hay más, Daniel. En lo que se hizo para prevenir o eliminar el mal. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Señor con esa viña? La plantó, la rodeó, la protegió. ¿Qué hizo Dios con su pueblo? ¿Nos dio el libre albedrío? ¿Qué fue lo que Dios hizo? ¿Cómo sucede eso? ¿Qué crees tú, Johanna? ¿Hizo Dios suficiente? ¿Hay algo más que se podía haber hecho? ¿Cuáles son los recursos que Dios nos ha dado? ¿Qué es lo que ha hecho Jesús? Mira, Dios ha hecho todo lo que podía ser hecho por el ser humano. No hay algo más. Él ha puesto el paquete, el regalo completico, sin que le falte nada, y nos lo ha puesto en la mano. Exacto. Y ahora nos dice, aquí está, tomadlo. Y ahora es realmente nuestra decisión decir, Señor, yo quiero ese regalo. Yo quiero gozar contigo de ese regalo por el que tanto tú has trabajado, por el que tanto tú has entregado. No hay nada más que simplemente decir, Señor, yo quiero. Amén. Es una respuesta de amor hacia Dios. Exacto. Y entonces ahora viene el punto que nos va a llevar al concepto que mencionabas, Norris, en la lección, que es la parábola de Jesús. Ok. Entonces, si tenemos a un viñador en Isaías, y ese viñador representa al Padre, a Dios, ¿cierto? El trabajo de Dios. La viña que representa a su pueblo. La obra que hizo es la preparación, todo el crecimiento. Pero la pregunta ahora es, ¿qué ha hecho Dios por ti? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Qué ha hecho Dios con tus hijos, con tu familia? A veces solo miramos lo que aparentemente es desastroso. A veces miramos a nuestro alrededor y no podemos ver las cosas buenas de Dios. Y no vemos la bendición. Estás respirando, tienes acceso al agua, a la comida, tienes una familia, o de repente aún en medio de una crisis has encontrado una respuesta, pero no ves a Dios, no puedes ver más allá. El pecado nos hace ciegos a la bendición de Dios, y el pueblo de Dios no podía ver cómo el Señor los había rodeado, pero Mateo nos va a abrir los ojos. Mateo 21, 33 al 41, abrirá nuestros ojos a un nuevo panorama de ese trabajo de Dios por sus hijos. Amén. Y eso lo estudiaremos después de la pausa. Nos vemos pronto. Estamos de vuelta aquí en la Escuela Sabática Práctica estudiando nuestra lección número 11, hablando de ese amor, de esa gracia y la vindicación del carácter del nombre de Dios en la lección titulada ¿Qué más pude hacer? Y aquí estoy con mis amigos Johanna y Norris. Aquí estamos. Y quedamos con una pregunta, ¿cierto?
¿Qué más pudo hacer Dios? Dijimos que entonces íbamos a tomar la parábola de Mateo. Así que vamos a Mateo. 21. Te invito a que me acompañes allí en Mateo 21. La lección es enfática y allí hay una parábola que está registrada en los versículos 33 en adelante. Es también una parábola similar. Hay una viña. Pero ahora esta parábola habla de un hombre, padre de familia, que plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores. Y se fue lejos. Pero cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores. Él esperaba recibir frutos. Mira que es el mismo concepto de la viña de Isaías 5. Y cuando se acercó ese tiempo, entonces envía a estos siervos, más los labradores. ¿Qué hacen con los siervos? A uno lo golpearon, a otro lo mataron, a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, hicieron lo mismo que los primeros, lo mismo que ellos, y finalmente dijo, pues enviaré a mi hijo. Yo sé que lo van a respetar, porque pues es mi hijo. Y el versículo 38 dice que los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, matémosle, apoderémonos de su herencia. Y tomaron y lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Ahora Jesús hace algo interesante. Pone esto en el contexto de los discípulos con quien está hablando, con los fariseos, con los que está dialogando, y dice, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Cuando hace esta pregunta, ahora lanza, ¿cierto? Una opción para que los que están a su alrededor participen del juicio. Lo mismo que allá en Isaías. Lo mismo que en Isaías. Exacto. ¿Y qué responde ahora la gente? Porque aquí ya no es un cántico, ahora es un diálogo. Un diálogo, una parábola. ¿Y qué responde? ¿Qué dice el versículo 41, Norris? Dice, ¿cómo fue que respondieron? Destruirá a los malos sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Así que, ¿cierto? Estaban hablando, se echaron la soga al cuello. Una respuesta. Ahora, veo a un Dios que actúa con misericordia, pero definitivamente, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo esa pregunta entre Isaías y Mateo, entonces, ¿qué hará el Señor? ¿Qué faltó? ¿Qué había en ese proceso? ¿Qué puedes decirnos, Joana, de esta interacción de Jesús con sus discípulos, con quienes le escuchan y cómo eso puede tocar nuestra vida práctica? Bueno, más adelante en el versículo 42 y el 43 nos sigue diciendo, y ahí encontramos la respuesta. Nos dice Jesús, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de Él. Amén. En otras palabras, será dado a aquellos que reciban al Hijo, que reciban el carácter de Cristo en ellos y que empiecen a reproducir los frutos del Hijo en ellos. Amén. Norris, ¿qué nos puedes decir acerca de este tema? Primeramente, de ese versículo que mencionó Joana, es allí uno de los pocos versículos, hay más, pero es uno de los más claros donde yo creo que ahora Israel es una nación más entre todas, no hay ningún destino. A veces me hablan, pastor, ¿qué cree lo que está pasando en Israel y que el pueblo de Dios? Hermanos, el reino ha sido traspasado a los gentiles que creen en Cristo. Usted es el Israel de Dios, usted y yo somos los israelitas. Y tengamos cuidado de no hacer lo mismo, de no pecar contra el Espíritu Santo y dejar de darle los frutos. Muy bien. Pero la pregunta, hermanos, Joana, yo te pregunto y a ustedes, ayúdenme si estoy en lo correcto y corríjanme. Esta pregunta que Cristo le hizo, a ver, dígame su opinión, ¿qué opinan? ¿Qué más pudo haber hecho el Padre, o en este caso Dios? Y ellos pronunciaron juicio sobre los que mataron al Hijo, ¿no? Y Cristo inmediatamente dice que Él es la roca y que el rechazo a Él es el punto final sobre esta nación. Pero hay otro momento, Daniel, donde Cristo le pregunta ahora a su Padre, como diciendo la misma pregunta, ¿hay algo más que se pueda hacer? ¿Algo aparte de lo que yo estoy llamado a hacer, a pasar por este dolor? ¿Hay alguna otra manera de que esta copa pueda ser bebida sin que
al final dice, no sea como yo quiero, pero habrá una forma, algo que se pueda hacer. Y el silencio del Padre me revela a mí que no había otra forma. Es la única forma de salvar al hombre, es a través de tu sacrificio. Así que, mis estimados oyentes, amigos y hermanos, es una ofensa de veras. Dios la hace solo para callarnos la boca, porque no hay otra forma. Pero esperar otra solución es una afrenta contra el Espíritu Santo. Y es el pecado imperdonable que cometemos cuando rechazamos esa solución. No hay otra forma más que el sacrificio de Cristo. Amén. Wow. Amén. Y el sacrificio de Cristo hace entonces que nosotros sea completo. Podemos ver la justicia de Dios. Podemos llenar cualquier vacío que haya. Entonces, finalmente, ¿cuál es la exclamación? ¿Cuál es la vindicación final del nombre de Dios? ¿Cuál es esa exclamación que el pueblo de Dios hace al final de los tiempos, que finalmente muestra, ok, ahora el universo entero ha entendido? ¿Cuándo es que el universo entero entiende, Johanna, que Dios es justo? ¿Es solo en la cruz? ¿O finalmente nosotros vamos a ver un momento específico en el que Dios va a ser vindicado, su carácter va a ser vindicado, su nombre va a ser vindicado para nosotros? Podemos verlo allí adelante en el libro de Apocalipsis, donde finalmente nuestro Dios, nuestro Jesús, que hizo todo desde el principio, ahora no solamente los que estaban en la tierra pudieron ver el sacrificio, pero el universo entero va a poder proclamar y decir y reconocer el carácter maravilloso de Cristo en esa cruz. O sea, no había otra, como hemos estado mencionando, no había otra forma de llegar, a hacer esto, de vindicar su nombre. Recordemos que no solamente, lo hemos mencionado en otras lecciones, no solamente el mal que se está llevando a cabo o el conflicto que se está llevando a cabo en este mundo, lo que nosotros podemos presenciar, eso no es la única parte de este conflicto. El universo entero estaba mirando a Jesús. Exacto. Y el universo entero, los ángeles, y junto a nosotros, al final de los tiempos, vamos a poder decir y entregarle nuestras coronas al Señor y decirle, Amén. Señor, tú en verdad hiciste todo lo que podíamos haber hecho, lo que se podía haber hecho. Nosotros solamente recibimos ese regalo, no podíamos hacer nada, pero Cristo Jesús es el merecedor de toda nuestra alabanza, Amén. De toda nuestra adoración y de todo el honor que nosotros podamos darle. Se lo ganó con creces, como decimos en mi país. Sí. ¿Te acuerdas la pregunta que Cristo le hizo? Sí. ¿Qué debe hacer? ¿Cuál es su idea? ¿Cuál es lo que el Padre debe hacer? Que destruya a esos pecadores, ¿no? Ellos mismos pronunciaron sentencia. Y luego más adelante ella leyó el versículo donde dice, los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Eso dice Mateo. Pero bueno, en Apocalipsis se encuentra ahora que a través del juicio se sentencia, son los ángeles, son todas estas series de acontecimientos que hacen necesario que Dios diga, voy a actuar, pero porque me lo pide el jurado. ¿Hasta cuándo no vas a vengar? Ellos piden que se ejecute juicio y después que caen las plagas, el lenguaje es este, Daniel. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Amén. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Y el lenguaje es que alaban a Dios porque ejecuta el juicio que precisamente a través de todas estas escenas de juicio del jurado se ejecuta sobre naciones, sobre individuos, a través del juicio de Dios, de las obras, de todo lo que merecen los hombres. Dios lo puede hacer sin que su carácter ahora sea cuestionado. ¿Por qué? Por todo lo que hizo Dios. Todo el trato y maltrato que le han dado a los profetas, a la iglesia, al Hijo de Dios. Ahora Dios puede ejecutar juicio sin que se le cuestione, porque ya manifestó su amor. Y entonces lo que vamos a entender, Norris, es que aunque esto se trata del carácter de Dios, al haber vencido Dios, al haber prometido que finalmente el mal será extirpado. Es por eso que las palabras en Isaías 41:10, Isaías 43, no temas, yo estoy contigo, tienen sentido. Tiene sentido. Está hablando de alguien que ya venció. Está hablando de alguien que va a vencer. Está hablando de alguien que finalmente será vindicado. Así que yo hoy puedo confiar desde ahora
¿sí? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban juntos en ese plan. Y en la cruz se suma todo ese amor y se derrama todo el castigo sobre un inocente para llevar mi culpa, para llevar mi pecado, entonces declararme justo, y ahora Él va a venir para recogerme. Eso me parece maravilloso. Maravilloso. Es algo increíble. Entonces, cuando Dios me dice no temas, pues es en serio, no temas, estoy contigo. Yo he vencido y estoy contigo. Así que, aunque se trata del carácter de Dios, Dios trasladó ese conflicto desde su lado, ¿no? Ese apoyo en el conflicto a sus criaturas. Sí. Yo puedo aferrarme de ese amor que viene completamente de mi Dios. Y se rebajó a nuestro nivel, al punto de que ningún ser humano va a poder decir, es que Él no entiende por lo que yo tengo que pasar. Es que Jesús no sabe el dolor que yo sufro en este mundo. Sí lo sabe porque lo pasó. Sufrió desprecio, sufrió burlas, sufrió bullying de mucha gente, de la gente que estaba en su mismo entorno. Y pasó por todo eso para demostrarnos y para ponerse, básicamente para ponerse en nuestro lugar, y que no quedara duda alguna, ni en el cielo ni en la tierra, de su carácter y de que Él hizo todo lo que podía ser hecho. ¿Algunas palabras finales, Norris? Sí, cuando Cristo pregunta ¿qué debe hacerse con estas personas que han tratado así a los mensajeros de Dios, al Hijo de Dios? Ellos pronuncian sentencia y Cristo no los corrige ni dice, no, eso no va con el carácter de Dios. No, Él confirma de que así va a ser. Y es por eso que más adelante, a nivel ya cósmico, esa declaración se lleva a cabo en el juicio. Y leo las palabras, estimados, que se pronuncian: justo eres tú, Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, así como ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues se lo merecen. Yo quiero pedirle a todos los que nos escuchan que este es el momento para aceptar el regalo más precioso que Dios ha dado, a su Hijo en la cruz del Calvario, para que podamos ser perdonados y podamos tener justicia verdadera, justicia eterna, y podamos tener paz. Amén. Joana, palabras finales. Solamente que he quedado convencida con estas lecciones una vez más, que Dios es justo, que Dios es amor, y que hay una relación muy estrecha en esos dos. Exacto. Y que está puesta a nuestra disposición para que la tomemos y que nosotros nos adueñemos de ese maravilloso regalo que Él nos dio. Así que confía en Jesús, confía en Él, pídele que tu fe crezca. Él no va a desamparar tu pedido. Gloria a Dios. Amén, Exacto. amén. Y ahí estás tú en casa, y quiero decirte, medita en lo que tuvo que dejar Jesús, en el costo del sacrificio de amor que Él ofreció por ti. ¿Cómo eso te inspira a expresar ese amor hacia otros? ¿Cómo eso puede subir ese desánimo, esa depresión por la que estás pasando? Por más que compartamos contigo un número de oración donde escribas, nunca reemplazará el amor que es superior. El amor humano no se compara en nada con el amor divino. Por ende, entonces, ¿cómo puedo mostrar ese amor a alguien más? Así que de manera práctica hoy pregúntate, ¿puedo yo recibir ese amor y en el nombre de Cristo, llevar el nombre de Cristo en mi vida, entonces mostrarlo a los demás? Amén. Te invito a que esa sea tu meditación en esta hora. Escucha esta canción para finalizar y recuerda que nos veremos en una entrega más de Escuela Sabática Práctica. Gracias a ustedes por acompañarnos y a ustedes por estar fieles en esta audiencia de Esperanza TV. Dios te bendiga. Como nadie me amará, me entregas tu amor de pura gracia, tu amor es incondicional, tu amor no depende de lo que haga, tu amor no depende de quién soy, por gracia me
perdonas y me limpias. Por gracia tú me das la salvación. Maravilloso amor, oh Jesús, maravilloso amor. Por mí moriste en una cruz, tomaste mi lugar, me diste tu perdón. Maravilloso amor, oh Jesús, maravilloso amor. Por mí moriste en una cruz, tomaste mi lugar, me diste tu perdón. Me amas como nadie me ha amado. Me amas como nadie me amará. Me entregas tu amor de puro